Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Yo estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tengo un vídeo que creo que les va a encantar. Si son como yo, les encanta explorar los misterios del mundo, descubrir cosas nuevas y sobre todo, sorprenderse. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, un tema que toca la ciencia, la historia, la tecnología y hasta un poquito de filosofía. Vamos a hablar de algo que está a nuestro alrededor, pero que a menudo pasamos por alto, algo que define nuestra experiencia del mundo de formas que ni siquiera imaginamos. Prepárense porque hoy vamos a hablar del tiempo. Sí, así como lo oyen, el tiempo. Pero no vamos a hablar del tiempo como el que vemos en un reloj, o el que revisamos para planificar nuestras citas. No, vamos a ir mucho más profundo. Vamos a explorar qué es realmente el tiempo, cómo lo percibimos, cómo lo medimos y, lo más importante, cómo influye en todo lo que hacemos. Antes de que nos sumerjamos de lleno, quiero recordarles a todos que si les gusta el contenido que comparto en este canal, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo y así no se pierden ninguna de las locuras que se me ocurren para explorar juntos el mundo. Además, déjenme un comentario abajo diciéndome qué temas les gustaría que exploráramos en el futuro. Sus ideas son súper valiosas para mí. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a comenzar nuestra aventura a través del tiempo. ¿Alguna vez se han preguntado qué es realmente el tiempo? Es una pregunta que ha atormentado a filósofos, científicos y artistas durante siglos. A simple vista, parece algo simple. Miramos un reloj, vemos que avanzan las horas, los minutos, los segundos, y ahí está, el tiempo pasando. Pero, ¿es realmente tan sencillo? La definición más básica de tiempo, según la física, es la progresión continua de la existencia y los eventos que ocurren en una secuencia aparentemente irreversible desde el pasado, a través del presente, hacia el futuro. Pero esa definición, aunque técnicamente correcta, no nos dice mucho sobre la experiencia subjetiva del tiempo. Todos sabemos que el tiempo puede sentirse diferente dependiendo de la situación. Cuando estamos haciendo algo que nos encanta, el tiempo vuela. Pero cuando estamos aburridos, o esperando algo que queremos mucho, el tiempo se arrastra como una tortuga. ¿Por qué sucede esto? Bueno, hay varias teorías que intentan explicar esta paradoja. Una de ellas tiene que ver con la cantidad de información que procesa nuestro cerebro. Cuando estamos haciendo algo nuevo y emocionante, nuestro cerebro está constantemente recibiendo y procesando nueva información. Esto crea una sensación de que el tiempo está pasando más rápido, porque estamos creando muchos más recuerdos en un periodo de tiempo más corto. Por el contrario, cuando estamos aburridos, nuestro cerebro no está recibiendo mucha información nueva, por lo que el tiempo parece transcurrir más lentamente. Otra teoría se centra en nuestras expectativas. Si estamos esperando algo que queremos mucho como las vacaciones o el fin de semana, nuestra mente se centra en ese evento futuro. Esto hace que el presente parezca más largo y tedioso. Pero si estamos ocupados y disfrutando del presente, el tiempo tiende a pasar más rápido porque no estamos tan concentrados en el futuro. Pero la percepción del tiempo no es solo una cuestión de psicología. También está influenciada por factores biológicos. Tenemos un reloj interno, llamado ritmo circadiano, que regula nuestros ciclos de sueño-vigilia y otras funciones corporales. Este reloj interno está sincronizado con la luz solar y nos ayuda a mantenernos despiertos durante el día y dormir por la noche. Pero el ritmo circadiano también puede afectar nuestra percepción del tiempo. Por ejemplo, las personas que trabajan en turnos nocturnos a menudo tienen dificultades para ajustar su reloj interno, lo que puede afectar su sueño, su estado de ánimo y su percepción del tiempo. Y hablando de relojes, ¿cómo medimos el tiempo? Desde tiempos inmemoriales, los humanos han buscado formas de medir el paso del tiempo. Los primeros relojes se basaban en fenómenos naturales, como la posición del sol, las fases de la luna o el flujo de agua. Los relojes de sol, por ejemplo, utilizaban la sombra proyectada por un objeto para indicar la hora del día. Los relojes de agua, por otro lado, utilizaban el goteo constante de agua para medir el tiempo. Estos primeros relojes eran bastante imprecisos, pero fueron suficientes para las necesidades de las sociedades antiguas. Con el tiempo, a medida que la ciencia y la tecnología avanzaban, se desarrollaron relojes más precisos. Los relojes mecánicos, inventados en la Edad Media, utilizaban un sistema de engranajes y un péndulo para medir el tiempo con mayor precisión. Luego, en el siglo XX, llegaron los relojes de cuarzo, que utilizaban las vibraciones de un cristal de cuarzo para medir el tiempo con una precisión asombrosa. Y finalmente los relojes atómicos, que utilizan la frecuencia de resonancia de los átomos para medir el tiempo con una precisión aún mayor. Estos relojes atómicos son tan precisos que solo pierden un segundo cada varios millones de años. Es increíble.
Pero la medición del tiempo no es solo una cuestión de precisión. También es una cuestión de convención. El sistema de tiempo que utilizamos hoy en día, con sus horas, minutos y segundos, es una invención humana. Podríamos haber elegido dividir el día en un número diferente de unidades de tiempo, o podríamos haber utilizado un sistema de tiempo completamente diferente. De hecho, a lo largo de la historia, diferentes culturas han utilizado diferentes sistemas de tiempo. Los mayas, por ejemplo, tenían un calendario complejo que utilizaba diferentes ciclos de tiempo, algunos de los cuales abarcaban miles de años. Y llegamos a una pregunta que siempre me ha fascinado: ¿es posible viajar en el tiempo? La idea de viajar en el tiempo ha capturado la imaginación de escritores, cineastas y científicos durante décadas. Pero, ¿es realmente posible? Según la física moderna, la respuesta es complicada. La teoría de la relatividad de Einstein sugiere que el tiempo no es absoluto, sino que es relativo al observador. Esto significa que el tiempo puede transcurrir a diferentes velocidades para diferentes personas, dependiendo de su velocidad y de la fuerza de la gravedad que experimentan. Por ejemplo, si una persona viaja a una velocidad cercana a la de la luz, el tiempo transcurrirá más lentamente para ella que para una persona que permanece en la Tierra. Este fenómeno, conocido como dilatación del tiempo, ha sido comprobado experimentalmente. Pero la dilatación del tiempo no es lo mismo que viajar en el tiempo. La dilatación del tiempo solo permite que el tiempo transcurra a diferentes velocidades, pero no permite viajar al pasado o al futuro a voluntad. La posibilidad de viajar al pasado es mucho más controvertida. Algunas teorías físicas, como la teoría de los agujeros de gusano, sugieren que podría ser posible crear atajos a través del espacio-tiempo que permitirían viajar al pasado. Sin embargo, estas teorías son altamente especulativas y no hay evidencia experimental que las respalde. Además, el viaje al pasado plantea paradojas lógicas. La paradoja más famosa es la paradoja del abuelo. Esta paradoja plantea la siguiente pregunta: ¿qué pasaría si alguien viajara al pasado y matara a su abuelo antes de que pudiera tener hijos? Si el abuelo nunca tuviera hijos, entonces el viajero en el tiempo nunca habría nacido. Pero si el viajero en el tiempo nunca hubiera nacido, entonces no podría haber viajado al pasado para matar a su abuelo. Esta paradoja sugiere que el viaje al pasado podría ser lógicamente imposible. Aunque la posibilidad de viajar al pasado sigue siendo incierta, la idea de viajar al futuro es un poco más plausible. Como mencioné antes, la dilatación del tiempo predicha por la teoría de la relatividad de Einstein sugiere que el tiempo puede transcurrir más lentamente para las personas que viajan a velocidades cercanas a la de la luz. Si pudiéramos construir una nave espacial que viajara a una velocidad cercana a la de la luz, podríamos viajar al futuro a una velocidad acelerada. Por ejemplo, un viaje de unos pocos años a una velocidad cercana a la de la luz podría permitirnos viajar cientos o incluso miles de años en el futuro. Sin embargo, la construcción de una nave espacial que pudiera viajar a una velocidad cercana a la de la luz plantea enormes desafíos tecnológicos. Además, incluso si pudiéramos construir una nave espacial así, el viaje al futuro sería un viaje de ida. No podríamos regresar al presente. En resumen, la posibilidad de viajar en el tiempo es un tema fascinante y complejo que involucra la física, la filosofía y la lógica. Aunque la ciencia aún no ha demostrado que el viaje en el tiempo sea posible, la idea sigue siendo una fuente de inspiración para escritores, cineastas y científicos. Pero más allá de la física y la tecnología, el tiempo tiene un impacto profundo en nuestras vidas. El tiempo es finito, es uno de los pocos recursos que no podemos recuperar. Cada segundo, cada minuto, cada hora que pasa, es un tiempo que se ha ido para siempre. Esto significa que es importante aprovechar al máximo el tiempo que tenemos. A veces nos dejamos consumir por las preocupaciones del pasado o por las ansiedades del futuro, y olvidamos vivir el presente. Pero el presente es todo lo que tenemos. El pasado ya se ha ido, y el futuro es incierto. Por eso es importante concentrarse en el aquí y ahora, y disfrutar de cada momento. Esto no significa que debamos ignorar el pasado o el futuro. El pasado puede enseñarnos lecciones valiosas, y el futuro puede darnos esperanza y motivación. Pero es importante no dejar que el pasado o el futuro nos impidan vivir el presente. Una de las formas más importantes de aprovechar al máximo el tiempo es dedicarlo a las cosas que nos importan. Esto puede significar pasar tiempo con nuestros seres queridos, perseguir nuestros sueños, aprender cosas nuevas o simplemente disfrutar de las pequeñas cosas de la vida. Cada uno de nosotros tiene diferentes prioridades, y es importante identificar cuáles son las nuestras y asegurarnos de dedicar tiempo a las cosas que realmente nos importan. También es importante ser conscientes de cómo gastamos nuestro tiempo. A menudo desperdiciamos mucho tiempo en actividades que no nos aportan nada, como mirar televisión sin sentido, navegar por las redes sociales sin rumbo o preocuparnos por cosas que no podemos controlar. Es importante identificar estas actividades y tratar de reducirlas o eliminarlas de nuestra vida.
En lugar de gastar tiempo en actividades que no nos aportan nada, podemos dedicarlo a actividades que nos hagan sentir bien, como hacer ejercicio, leer un libro, escuchar música o pasar tiempo en la naturaleza. Estas actividades pueden ayudarnos a relajarnos, a reducir el estrés y a mejorar nuestro bienestar general. Y hablando de bienestar, es fundamental recordar que el tiempo para el descanso y la recuperación también es importante. En nuestra sociedad moderna, a menudo nos sentimos presionados para estar constantemente ocupados y productivos. Pero es importante recordar que necesitamos tiempo para descansar y recargar energías. Dormir lo suficiente, tomarse descansos regulares durante el día y dedicar tiempo a actividades relajantes puede ayudarnos a mantener nuestra salud física y mental. En última instancia, la forma en que elegimos gastar nuestro tiempo es una elección personal. No hay una forma correcta o incorrecta de hacerlo. Pero es importante ser conscientes de cómo gastamos nuestro tiempo y asegurarnos de que lo estamos utilizando de una manera que nos haga sentir bien y que nos ayude a alcanzar nuestros objetivos. El tiempo es un regalo precioso, y es importante aprovecharlo al máximo. Así que salgan ahí, exploren el mundo, aprendan cosas nuevas, pasen tiempo con sus seres queridos y hagan las cosas que les hagan felices. La vida es demasiado corta para desperdiciarla. Hemos recorrido un largo camino hoy, desde explorar la naturaleza del tiempo, pasando por su medición, hasta reflexionar sobre su impacto en nuestras vidas. Hemos hablado sobre cómo el tiempo puede sentirse diferente dependiendo de la situación, cómo los científicos intentan entender su misterio, y cómo, aunque el viaje en el tiempo sigue siendo un tema de ciencia ficción, la física nos ofrece algunas pistas intrigantes. Recapitulando brevemente, hemos aprendido que el tiempo no es una entidad absoluta, sino que está influenciado por nuestra percepción, nuestra biología e incluso por la velocidad a la que nos movemos. Vimos cómo hemos intentado medirlo con una precisión cada vez mayor, desde los relojes de sol hasta los relojes atómicos. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre cómo podemos aprovechar al máximo el tiempo limitado que tenemos, dedicándolo a las cosas que realmente nos importan. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta exploración del tiempo tanto como yo. De verdad, me encanta compartir estas reflexiones con ustedes y saber que hay alguien al otro lado de la pantalla pensando en estas cosas conmigo. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Cuál es su mayor reflexión sobre el tiempo? ¿Cómo intentan aprovechar al máximo su tiempo? ¿Creen que el viaje en el tiempo será posible algún día? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y responder a sus preguntas. Sus opiniones son muy valiosas para mí. Antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, denle un me gusta. Me ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más. Compártanlo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que aman explorar los misterios del universo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a mi canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Tenemos muchas más aventuras por delante. Los espero en el próximo vídeo. Hasta la próxima.